etcétera, produce cambios estables tanto en la conducta como en la capacidad. O sea, cuando cambia el comportamiento, y ese comportamiento que ha cambiado es casi permanente, casi estable, y como resultado de la experiencia, a eso podemos llamar justamente aprendizaje. ¿Ok? Existen 4 tipos de aprendizaje. El motor, que tiene que ver con la adquisición de rapidez, de precisión, coordinación de movimientos, tanto gruesos como finos, por ejemplo, saltar, nadar, bailar, o escribir, o pintar, o tocar la guitarra, son ejemplos de aprendizaje motor, se relaciona con la memoria procedimental. El otro aprendizaje es el aprendizaje tipo cognoscitivo, ¿no? Que es la adquisición de conocimiento, de información general de las cosas, ¿no? Nombres, teorías, fórmulas, etcétera, ¿no? Se relaciona con la memoria semántica. El otro aprendizaje es el aprendizaje de tipo social o cultural, tiene que ver con la adquisición y modificación de normas, de valores, costumbres, tradiciones, ideologías, creencias, etcétera, ¿no? Se relaciona con la memoria episódica o autobiográfica. Y la otra memoria, o el otro aprendizaje, es el aprendizaje afectivo o emocional, que tiene que ver con la adquisición y modificación de sentimientos, de actitudes, de emociones, ¿no? Y se relaciona con la memoria emocional o afectiva. Muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de las teorías. La semana pasada hablamos un poquito acerca de las teorías cognitivas, ¿no? El aprendizaje por descubrimiento, significativo, etcétera. Vamos a hablar hoy día acerca de las teorías del condicionamiento, las teorías conductistas. Porque nosotros decimos que el aprendizaje ha sido estudiado por 2 grandes teorías, las teorías cognitivas y las teorías conductistas. En San Marcos, lo que más viene y lo que más ha venido, y chicos, estudien bastante este tema porque el aprendizaje es un tema caserito, muy recurrente en admisión. Todos los exámenes, todos los años, viene aprendizaje, al igual también que viene memoria, pero aprendizaje nunca ha dejado de venir. Siempre viene aprendizaje en todos los exámenes, sobre todo las teorías conductistas. En los últimos años también San Marcos ha comenzado a incorporar dentro de admisión las preguntas de las teorías cognitivas. Pero sobre todo, las teorías conductistas son las que más han venido, las que más vienen, ¿no? La de Pavlov, la de Skinner, etc. Bien, entonces vamos a hablar del llamado condicionamiento operante, perdón, clásico. ¿Por qué se le conoce como condicionamiento clásico? Clásico porque fue la primera teoría. Fue la primera teoría que trató de explicar de manera científica el proceso del aprendizaje. Por eso se le conoce como condicionamiento clásico. Y esta teoría se realizó en Rusia, en 1904, con Iván Petrovich Pavlov, médico fisiólogo ruso, que él, como buen fisiólogo, quería medir, en realidad, realizar un estudio fisiológico con un perro, un Golden Retriever, ¿no? Quería medir la cantidad de saliva que el perro segregaba al momento de comer. Y por eso agarró un perrito, lo llevó al laboratorio, le operó las glándulas salivales, las glándulas digestivas, le conectó una cánula para medir la cantidad de saliva y la cantidad de jugo gástrico, ¿no? Estas cánulas iban a un recipiente donde medían la cantidad de saliva y la cantidad de jugo gástrico. Pero el perro, o mejor dicho Pablo, ¿no? Se da cuenta de que el perro comienza a salivar antes de que la comida esté en la boca, porque se supone que la salivación es una respuesta refleja, ¿no? Innata, debido a la estimulación de la boca por el alimento, pero resulta que el animal no estaba comiendo, simplemente vio el pedazo de carne y comenzó a salivar. Y esto a Pablo le pareció pues extraño, qué raro. Se supone que la salivación se produce cuando la comida está en la boca, pero el perrito no está comiendo, simplemente ha visto la comida y está salivando. ¿A qué se debe todo esto?, se preguntó Pablo, y comenzó a investigar todos los mecanismos cerebrales presentes en esta conducta refleja, en esta conducta innata, y determinó que los mecanismos cerebrales de esta conducta refleja, de esta conducta automática, estaban en el cerebro, ¿no? Por eso desarrolla la teoría de la reflexología, donde estudia, ¿no?, los reflejos condicionados, la actividad nerviosa superior, y crea también esta teoría llamada condicionamiento clásico o respondiente, que le permitió obtener el Premio Nobel de Fisiología en 1904, ¿no? Por eso, la teoría del condicionamiento clásico, desarrollado por Pavlov. Entonces, ¿cómo se produce un aprendizaje mediante esta teoría? Mire, esta teoría explica que el aprendizaje es muy sencillo.
Según Pavlov, el aprendizaje mediante condicionamiento clásico es muy sencillo. Simplemente se aprende asociando estímulos. Se aprende asociando estímulos. Por eso se le conoce como la teoría de los reflejos condicionados o el apareamiento de estímulos. Es como, por ejemplo, cada vez que tú vas a un lugar, supongamos a un parque, qué sé yo, el perro te muerde. Cada vez que vas por ese lugar, el perro te muerde, hasta que aprendes a tenerle miedo a ese lugar o al parque. ¿Por qué? Porque asocias el lugar con, en este caso, la mordedura del perro. ¿Cómo aprendiste? Simplemente asociando estímulos. ¿Ok? Por eso se define al condicionamiento clásico como un proceso en virtud del cual un estímulo inicialmente neutro adquiere la propiedad de sustituir a otro estímulo en el desencadenamiento de una conducta que antes no controlaba. O sea, explico de otra manera. Un estímulo antes no te producía nada, pero este estímulo, al ser asociado con otro estímulo que sí te provoca una respuesta, ¿ok? Al final, este estímulo que no te provocaba nada, va a comenzar a provocarse una respuesta, porque lo asocias con el estímulo que sí te provocaba una respuesta. Por eso se dice que es el aprendizaje por sustitución de estímulos. O sea, un estímulo sustituye a otro estímulo en la reacción de una respuesta que antes no lo hacía. ¿Ok? Entonces, decíamos que el experimento fue con un perrito, ¿no? Entonces, Pavlov lleva el perrito al laboratorio, hace sonar una campana, ¿no? Es una especie de corneta, eso de heladero, ¿no? Ese de Onofrio, diapasón se llama más o menos, ¿no? El perrito escucha la campana y se orienta, ¿no? Voltea hacia el sonido de la campana. ¿Se dan cuenta? El sonido de la campana es un estímulo neutro porque provoca una respuesta de orientación, o sea, voltear hacia el sonido de la campana. Luego presenta un pedazo de carne. Profe, el experimento de Pavlov con el perro tiene algún nombre. Condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico. Entonces suena, suena el perrito, ve la carne y comienza a salivar. La salivación es una respuesta refleja, involuntaria, innata, no condicionada, no aprendida, es refleja, biológica, connatural. ¿Ok? Entonces llamó a esta respuesta de salivar, a esta respuesta orgánica, fisiológica, no aprendida, la llamó respuesta incondicionada. ¿Ok? Porque surge sin ninguna condición. Y llamó a la carne estímulo incondicionado. La carne es un estímulo incondicionado. Y la salivación es una respuesta incondicionada, una respuesta automática, sin condición, fisiológica, orgánica. La campana es un estímulo neutro. Y orientarse, voltear hacia el sonido de la campana es un estímulo neutro. ¿Hasta ahí, chicos, todo claro? ¿Todo clarinete o no? Christopher, lo que estoy explicando es la teoría del condicionamiento clásico, así se llama la teoría de Pavlov, teoría del condicionamiento clásico o respondiente. ¿Ya? Muy bien, entonces suena la campana, se voltea o se orienta hacia el sonido de la campana. Ve la carne y saliva. Y luego Pavlov se pregunta, ¿qué sucederá? ¿Qué sucede si yo asocio? Si asocio la campana con la carne, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo junto la campana con la carne? Entonces, junta la campana con la carne, hace sonar la campana y casi inmediatamente después presenta la carne y el perro saliva. Pero el perro saliva no por la campana, sino por la carne. Y siempre que hace sonar la campana está la carne. Y después de 10 repeticiones como mínimo, campana, carne, campana, carne, campana, carne, después de 10 repeticiones, el animal escucha la campana y automáticamente comienza a salivar. En un primer momento, el perrito no salivaba ante la campana, pero ahora que asocia la campana con la carne, después de varias repeticiones, el perrito escucha la campana y automáticamente comienza a salivar. Se ha producido un condicionamiento de tipo clásico mediante una asociación de estímulos. El animal asoció la campana con la carne. O sea, la campana sustituyó a la carne. Se produjo un aprendizaje de forma sencilla. ¿Cuál es el principio que usa esta teoría? ¿Cuál es el principio en el cual aprendemos? El principio
se llama principio de asociación. El principio, ¿no?, en la cual se aprende, según esta teoría, es el principio de asociación o apareamiento. Por eso a esta teoría también se le conoce como la teoría de apareamiento de estímulos o de asociación de estímulos, más conocido como condicionamiento clásico o respondiente. ¿Ok? Entonces, el estímulo neutro, o sea, la campana, sustituye, reemplaza al estímulo incondicionado, que es la carne. ¿Ok? La carne. Ahí vemos, ¿no? Pero hay algunos requisitos, chicos, ¿ah? Hay algunos requisitos. Por ejemplo, ¿cuántas veces se tiene que asociar la campana con la carne? Mínimo 10 veces. Como mínimo, para que se dé el condicionamiento clásico entre el estímulo neutro, la campana, y el estímulo incondicionado, la carne, deben asociarse como mínimo 10 veces. Como mínimo 10 veces. Profesor, ¿cuál es primero? ¿Qué estímulo se presenta primero? ¿El neutro o el incondicionado? ¿La campana o la carne? Profesor, ¿con qué otra palabra puesto asimilar la palabra estímulo? Chicos, ¿qué es un estímulo? ¿Qué es un estímulo? ¿Cómo entienden ustedes la palabra estímulo? ¿Estímulo-respuesta? No, pues. ¿Cómo estímulo va a ser la respuesta, chicos? No confundan esa respuesta con estímulo. La respuesta es la consecuencia del estímulo. La respuesta viene de un estímulo. Reacción tampoco, pues. La reacción-respuesta, ¿no?, es la consecuencia del estímulo, lo que causa. Muy bien, Piero, la causa. Pues. No, una reacción no, la reacción es la respuesta. La reacción, la conducta es la respuesta. No, lo que causa la reacción, lo que causa la respuesta es un estímulo. Claro, algo que provoca una reacción, claro, pues, ¿no? Lo que genera lo que genera una respuesta, claro, todo aquello que es capaz de provocar una respuesta es un estímulo. Toda aquella forma de energía que es capaz de provocar, de producir una respuesta es un estímulo. ¿Ok? Claro, una señal ante la cual respondemos, ese es un estímulo. En el caso del estímulo incondicionado, es una señal, es una señal que va a provocar una respuesta orgánica, una respuesta fisiológica. ¿Se cuenta? O sea, la respuesta depende del estímulo. ¿Por qué dice el desencadenamiento de una conducta que antes no controlaba? Claro, porque el estímulo antes no provocaba ninguna respuesta. Pero al ser asociado con el estímulo incondicionado, ahora sí provoca, ¿no?, una conducta que antes no la hacía. Antes la campana no producía salivación. Ahora la campana produce salivación. ¿No? Pero ¿cómo es que la campana antes no producía salivación y ahora produce salivación? Ah, porque se asoció a un estímulo que sí lo provocaba. Pues. O sea, el estímulo neutro sustituye al estímulo incondicionado. Sustituye al estímulo, no sustituye la respuesta, sustituye al estímulo. Profe, la salivación al ser una respuesta incondicionada dijo que era innata. Claro, ¿qué es lo incondicionado? Lo orgánico, lo innato, lo no aprendido, aquella respuesta que surge sin ninguna condición. O sea, es una respuesta automática, refleja. La conducta que tú haces no es producto de una consecuencia, no es porque digo, a ver, si te portas bien, te doy tu caramelito, te doy tu carnecita. Ayúdame a limpiar la mesa y te doy tu carnecita. No, se presenta el estímulo y automáticamente ¡pum!, aparece la respuesta. Sin condición, automática, refleja. En cambio, en el operante, si te digo, si tú haces esto, yo al final te doy tu premio. Si tú me apruebas tu examen de psicología, te doy 20 soles. Esa respuesta sí es una respuesta de condición. Esa es una respuesta operante. Pero en cambio aquí es una respuesta sin condición, es una respuesta refleja, automática, instintiva, biológica, connatural, innata. Aquí la conducta, la respuesta, es provocada por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático.
Aquí la conducta que se emite es una conducta orgánica, refleja, involuntaria, autónoma. Aquí interviene el sistema nervioso autónomo, pero en cambio en el operante interviene el sistema nervioso somático. Innata puede decirlo así o digo respuesta condicional. No confundas estímulo con respuesta. A ver, Rosita, es la auxiliar encargada de tocar el timbre que anuncia el recreo del colegio. Para ello, cada vez que los niños, a ver, cada vez que los niños la ven, produce una conducta innata. ¿Puedo decirlo así? O digo respuesta condicional. Es lo mismo, respuesta o conducta es lo mismo. Es lo mismo. Respuesta, conducta, reacción, ¿no? Es lo mismo. Ah, es lo mismo. Por ejemplo, acá, en el caso del timbre, a ver, condicionamiento clásico, pues, también, sí. Está bien, a ver. ¿Qué AD? No veo nada. Ya, bueno. Entonces, miren, aquí el asunto es que, no entiendo, bueno, buenos días, dice. Son las 8:30, buenos días, ya. Bueno, ¿qué pasó? Ya. Más o menos, ¿se entiende? Más o menos. ¿Ok? O no, por favor. Voy a explicar de nuevo el experimento de Pavlov y luego doy varios ejemplos para que se pueda entender. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, el experimento de Pavlov fue con un perrito, fue con un perro, porque Pavlov quería realizar un experimento de tipo fisiológico. Fisiológico, porque Pavlov era fisiólogo, no era psicólogo. Y el estudio era un estudio médico, fisiológico, medir la cantidad de saliva que segregan los perros al momento de comer. Ese es el experimento. Pero decimos que Pavlov se sorprende cuando el animal, sin necesidad de comer, solamente viendo la comida, viendo el pedazo de carne, saliva. La salivación se produce como una respuesta refleja, ¿no? Tú agarras tu pancito con chicharrón, tu carnecita, ¿no? Lo metes en la boca y para poder procesar la comida, convertirlo en buen alimenticio, la saliva, ¿no? Las glándulas salivales producen saliva. Es automático, quieras o no quieras. Basta que la comida esté en tu boca y automáticamente las glándulas salivales producen saliva. ¿Sí o no? Claro. Es el reflejo, eso es innato, nadie lo aprendió, es una cuestión biológica, es una cuestión orgánica. Así funciona el organismo, así está hecho el organismo. Para que cuando la comida en la boca, la produzca saliva para poder, pues, masticar y toda la cuestión, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero resulta que el perrito no tiene la comida en la boca, ha visto la comida y automáticamente saliva. O sea, quiere decir que ya el perrito ha aprendido esa conducta de salivar ante la comida. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto le causa extrañeza a Pablo y desarrolla el experimento. Presenta un pedazo de carne, el perro saliva, hace sonar la campana, el perro se orienta, no saliva, luego asocia la campana con la carne, el perro saliva, pero por la carne, no por la campana, pero siempre que hace sonar la campana está la carne, asocia la campana, que es el estímulo neutro, con la carne, estímulo incondicionado, lo asocia varias veces, lo repite, hasta que finalmente el perrito escucha la campana y automáticamente comienza a salivar, ¿no? La campana sustituyó, reemplazó a la carne. Al asociar la campana con la campana reemplaza a la carne. Y ahora el perrito escucha la campana y automáticamente comienza a salivar. Miren este ejemplo que lo hicimos en la clínica de salud mental, la clínica Pinel, una clínica de loquitos, donde yo trabajé ahí 2 años y medio. Llegó un sujeto homosexual, un adolescente homosexual a consulta, porque tenía problemas en su casa con su papá, en la academia que estaba estudiando, entonces y también tenía creo que depresión, una cosa así. Entonces, no quería ser homosexual, ¿no? Es raro porque los homosexuales quieren ser homosexuales, les gusta ser homosexual, pero él no.
Entonces, aplicamos esta teoría, este principio para poder moldearle la conducta, porque se puede cambiar la conducta. Entonces, chicos, miren ustedes. Miren acá, primero para que puedan entender esto, estos son los elementos, ¿ya? Estos son los elementos del condicionamiento clásico, que dice. ¿Ya? Miren, estos son los elementos, ¿ya? Pero era hombre. Varón, pues, así como tú, Anderson. ¿Ya? A ver, estímulo neutro. Respuesta de orientación. Estímulo incondicionado. ¿Ya? Respuesta incondicionada. A ver, Fernando, tu micro. Ya, chau, chau. Estímulo condicionado y respuesta condicionada. Estos son los elementos. Estos son los elementos. ¿Ya? Muy bien. No tu micro, no. Tu micro estaba ahí prendido. Ya. Miren, estos son los elementos. Entonces, profe, respuesta de orientación. La respuesta de orientación es la respuesta del perrito. Cuando se voltea, se orienta hacia el sonido de la campana. Suena la campana, el perro voltea hacia el sonido. Eso se llama respuesta de orientación o respuesta neutra. Wilson está muy preocupado, ¿no? Wilson la veo repitiendo la pregunta como 5 veces, si la homosexualidad es una enfermedad o es una conducta normal. Wilson, está preocupado, mi Wilson. ¿Por qué? Normal, Wilson, no te juzgamos, ¿no? Bueno, que Wilson quiere hablar de homosexualidad, no de aprendizaje. Ya, bueno, te voy a explicar, ¿ya? Bueno, en realidad, en el fondo, es una desviación de la identidad sexual. Bueno, antes, me refiero a 10 años más o menos, la homosexualidad, según el manual estadístico de las enfermedades mentales, aparecía como un trastorno en la identidad sexual. O sea que era una desviación. Hoy en día no aparece en los manuales que la homosexualidad sea una enfermedad o una desviación. O sea, hoy en día se entiende que la homosexualidad es una conducta completamente normal. Pero este cambio de paradigma, de lo normal, de la desviación a lo normal, este cambio se ha hecho de manera arbitraria. Perdón. Se ha hecho de manera arbitraria. O sea, no es hecho con investigaciones, sino por presión política. Profe, no entiendo, ¿cómo presión política? Ustedes saben que todo en el mundo, hay un movimiento político muy fuerte en el mundo, ¿no? Como que de reemplazar o de reforzar los derechos de los homosexuales o de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un trasfondo político, económico atrás de todo eso, que no voy a detallar, ¿ya? O sea, las leyes, estos movimientos que hay, no defienden al homosexual, no defienden al bisexual, defienden los intereses políticos, económicos de las grandes empresas farmacéuticas del mundo, como Monsanto, como Johnson Johnson, etcétera, ¿no? Y les hacen creer a ellos que están defendiendo sus derechos, pero en realidad son simplemente usados por las grandes farmacéuticas empresas para que consuman productos, hormonas, se operen, y hay toda una economía bien interesante, ¿no? Ya, entonces, aparecen, pues, si se dan cuenta en todas las películas, en todas las series y todo lo que tú puedes ver, hay una fuerza muy intensa, incluso hasta en las películas de Marvel, ¿no? También de poner a la mujer, al homosexual, como algo importante por encima de la heterosexualidad, ¿no? Entonces, hoy en día se considera que la homosexualidad es una conducta completamente normal, pero este cambio no fue hecho con investigaciones, sino simplemente por una cuestión política. ¿Por qué ustedes creen que en todos los colegios del mundo se están ahora hablando de la educación sexual, ¿no? De los géneros, a los chiquitos? No es porque el Perú o Sudamérica quiere enseñar eso, hay una presión política muy fuerte, el Banco Mundial, para que apliques esto en educación, porque si no aplica no habrá apoyo económico, pero entonces hay presión a los países y tienen que hacer eso, ¿no? Bueno, te contaba, este adolescente llega a consulta
porque no quiere ser homosexual, ¿ok? Entonces, en un mes me enseñaron eso, Anderson, Anderson. Ya, entonces, llega a consulta, Anderson, perdón, llega a consulta el chico, ¿no? Y lo llevamos al laboratorio, le mostramos una película pornográfica de homosexuales, el adolescente, antes de que el adolescente ve la película y se excita, comienza a tener una pequeña reacción hidráulica, o sea, una erección, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Yo la peli. Nosotros le pusimos la película, pues a mí. Le pusimos la película pornográfica, el chico vio la película pornográfica y él se excitó. Él se excitaba, pero nosotros no nos excitábamos, porque nosotros somos heterosexuales, él es homosexual. Ahora, la pregunta es, chicos, no había YouTube todavía. La pregunta es, chicos, espérense, no se vean por ahí. ¿Qué tipo de estímulo es la película? Usted se haga la cochinada el toque, ¿no? ¿Qué tipo de estímulo es la película? Incondicional. Muy bien, Alexander. La película fue hentai, ahí hablan tonterías. La película pornográfica es el estímulo incondicionado. Muy bien, Fernando, muy bien, Carmen, ¿no? La película pornográfica de homosexuales es el estímulo incondicionado. Ahora, ¿cuál es la respuesta incondicionada? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta incondicionada? La real parada, dice. A ver, Alexander. Muy bien, Paula, la excitación, la erección, pues. ¿No? La erección, Patricio Parodi. Claro, la erección es la respuesta incondicionada. Muy bien, ¿no? La película es el estímulo incondicionado. Y la erección, la respuesta ante la película, la respuesta orgánica, fisiológica, refleja. Chicos, ¿la erección es una respuesta aprendida o es una respuesta refleja? ¿La elección es condicionada o incondicionada? Es refleja, pues es incondicionada, claro, pues. Es aprendida, no es innata. Nace tu hermanito, un recién nacido, le tocas el pene, se va a erectar. Y no es que sea mañoso, malogrado, ¿no? Rasputin, no, el hombre es simplemente una reacción refleja. Así, el profe tiene vía propia, ya no importa, sí, pero es refleja, automática. Entonces la película es el estímulo incondicionado y la erección es una respuesta incondicionada. ¿Ok? Hasta ahí todo claro, ¿no? Luego agarramos y le acercamos un vaso con agua. Un vaso con agua con una pastilla vomitiva, sumitramina. Entonces el señor, el joven, ve el vaso con agua, ¿no? Le pusimos el vaso con agua en la mesa, ve el vaso con agua, voltea y ni caso le hizo. O sea, miró y listo. Pero nosotros lo instigamos, ahí está claro, lo instigamos, estímulo neutro. El vaso con agua, con la pastilla vomitiva, es el estímulo neutro, porque él vio el vaso y normal siguió de la película, que está interesante. Y nosotros decimos, señor, por favor, tome el agüita, por favor. No, doctor, no quiero, por favor, tome un poco de agua. No, por favor, tome un poco de agua. Tome un poco de agua. No, insistimos, ¿por qué no quería tomar agua? Entonces, comenzó a tomar el agua, todo el agua, por favor, ¿no? Y ahí se estaba asociando el agua con la película. Esa pastilla que contenía, esa agua que contenía la pastilla, es terrible, produce vómitos espantosos. Esa pastilla es, pero hay que tenerle miedo. Esa pastilla también se aplica, se le echa al trago de los borrachos para que dejen de tomar. Entonces, comenzó a ver la película, a tomar el agüita y unos cuantos minutos comenzó a sentir náuseas, que el estómago se le revolvía, ¿no? Comenzó a sentir, que iba a vomitar y se fue al baño a vomitar espantosamente. Y después de haber vomitado, regresó al laboratorio a seguir viendo la película con toda la sensación de asco. Y ahí se estaba asociando la película pornográfica de homosexuales con el asco que sentía. Y siempre que iba, le hacíamos lo mismo, hasta que finalmente el sujeto veía la película de homosexuales y comenzaba a tener asco, náuseas, deseo de vomitar. Fue el primer paso para poder cambiarle la conducta. ¿Se dan cuenta? ¿No? Esa es justamente la aplicación del condicionamiento clásico dentro de la parte clínica. Y se puede aplicar en muchos aspectos. ¿Ah?
¿Se dan cuenta? Eso es justamente, o sea, cómo se aprende por medio de una asociación de estímulos. Por ejemplo, también se habla de un condicionamiento aversivo. Por ejemplo, chicos, ¿cómo le quitas tú la conducta a un violador, a un pedófilo? ¿Cómo le quitas la conducta a un violador, a un pedófilo? Mediante esta teoría. Mediante esta teoría. Lo castras, matándolo, ¿no? Simplemente, ¿cómo le quitas? Simplemente asociando. Por ejemplo, mira, es un sujeto violador, es un sujeto pedófilo. Entonces, le muestras imágenes, ya sean películas, ya sean fotografías, de niños, de mujeres desnudas, ¿ok? A este violador, a este enfermo, mientras recibe en los testículos descargas eléctricas. Y ahí se asocia la película con el dolor que siente. No siente un dolor increíble, horrible, y ve la película. Ahí comienza a asociar las imágenes de la película con la sensación de dolor que siente. Bueno, profe, tipo la naranja mecánica, pues. Ahí está. ¿No? Eso se llama condicionamiento aversivo. Eso se llama condicionamiento aversivo. También lo puedes asociar con algo agradable. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del experimento de Pavlov, de Watson con el pequeño Albert? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del experimento de Watson con el pequeño Albert que lo condicionó para que tenga miedo a una rata blanca? ¿Sí o no? ¿No? Claro, la rata blanca lo asoció con el sonido metálico. Y el niño tenía miedo, ¿no? A la rata blanca, al perro blanco, al conejo blanco, al abrigo blanco de pieles, todo lo que era blanco peludo tenía miedo. ¿Sí o no? Claro, ¿no? La rata de Watson, ya bueno. Pero Watson no quería dejarlo ir al niño, o sea, Watson no quería dejar al niño traumado. Watson quería ahora contracondicionar al niño. O sea, si el niño había aprendido a tenerle miedo a la rata blanca, ahora el experimento de Watson era contracondicionarlo. O sea, que deje de tener miedo a la rata blanca. Y para ello iba a aplicar un contracondicionamiento. Pero lo que pasa es que la mamá se llevó a su hijo. La mamá se lleva al hijo traumado y Watson no tuvo tiempo para contracondicionarlo. Lo que Watson iba a hacer era ahora asociar la rata, que le hacía, que el niño sentía miedo por la rata blanca, ahora la rata blanca lo iba a asociar con algo agradable, caramelo, chocolate, ¿no? Una caricia, o sea, lo iba a asociar ahora con algo agradable para que el niño deje de tenerle miedo a la rata. Pero se lo llevó y se fue traumado, pues. Ese fue el problema, ¿no? Los aversivos es cuando el temor es, claro, aversivo es cuando es desagradable. Cuando tú asocias un estímulo con algo desagradable, se llama condicionamiento aversivo. Y cuando algo que ha aprendido lo supera, se llama contracondicionamiento. ¿Ok? ¿Ya? No, no se curó porque se vio traumado y luego murió de hidrocefálico. Ese fue el problemita. No, pero Watson no tuvo nada que ver ahí, le echaron la culpa a Watson. Por ejemplo, chicos, escuchen bien, escuchen, estén anotando, ¿no? Contracondicionamiento es cuando tú asocias un estímulo con otro estímulo, para que lo anterior lo supere, lo olvide. Por ejemplo, con el niño, el pequeño Álvaro, ¿no? Aprendió a tenerle miedo a la rata blanca, ¿ok? Ahora el contracondicionamiento era que la rata blanca lo asocie con algo agradable, con chocolate, con caricia, con una canción, ¿no? Con un payasito, algo que le dé risa, para que no le tenga miedo a la rata blanca. ¿Mm? Así se podía colar los visos, claro, así se colan los visos también. ¿Está bien? Ahora miren, quiero que escuchen bien, ¿eh? Están anotando, ¿no? Aversivo, contracondicionamiento, ¿no? Profe, si quiero empezar a que tenga algo agradable, ¿cómo se llama? Simplemente contracondicionamiento cuando supera lo negativo por lo agradable, ¿no? Condicionamiento nada más. El aversivo es el desagradable. Y ahora miren, es algo como que campana de recreo sabemos que viene. Claro, así es justamente, ¿no? Ahora quiero que ustedes escriban el condicionamiento de orden superior. Condicionamiento de orden superior. O sea, es contracondicionamiento porque lo asocias con algo contrario. Si, por ejemplo,
él aprendió a reaccionar con algo agradable. El contracondicionamiento es que ahora aprende a reaccionar con algo desagradable. Si él aprendió a reaccionar con algo desagradable, el contracondicionamiento es que ahora aprende a reaccionar con algo agradable. O sea, le da la contra, lo desacondiciona. Por eso es contracondicionamiento. ¿No? Porque lo condiciona con el estímulo opuesto. Si le produce agrado, con algo desagradable. Si le produce desagrado, con algo agradable. Por eso contracondicionamiento. ¿Ya? Ahora, escriban condicionamiento de orden superior. Miren, ¿ah? El perrito, chicos, el perrito de Pavlov ya aprendió a salivar frente al sonido de la campana. Ahora el perrito ve la campana y saliva. O perdón, escucha la campana y saliva. ¿No? Ahora, cada vez que el perrito escucha la campana, la luz está prendida. Prendes la luz. Cada vez que el perro escucha la campana, saliva, pero ve la luz prendida. Cada vez que escucha la campana, el perro saliva y ve la luz prendida. Hasta que finalmente el perrito, sin necesidad de escuchar la campana, solamente viendo la luz prendida, saliva. ¿Ah? Ahora asociamos la campana con la luz prendida. Ahora el perrito saliva frente a la luz prendida. ¿Ok? Ahora, cada vez que ve la luz prendida, el perro saliva. Cada vez que ve la luz prendida, el perro saliva. Pero cada vez que ve la luz prendida, la puerta está abierta. ¿No? Cada vez que el perro ve la luz prendida, la puerta está abierta. Y saliva porque ve la luz prendida. Pero la puerta está abierta. Hasta que finalmente ve la puerta abierta y automáticamente saliva. Sin necesidad de que esté la luz prendida. ¿Me voy a entender cómo se asocia así hasta el infinito? ¿Se comprende o no? A esto se le llama condicionamiento de orden superior. Y así lo asocio con otro estímulo, así hasta donde quieras. ¿Ya? Eso se llama condicionamiento de orden superior. Interesante, ¿no? Todos los estímulos que tú quieras lo puedes asociar. Todos. La puerta, un cuadro, el camión de la basura, cualquiera los puedes asociar. ¿Ok? ¿Ya? Eso se llama condicionamiento de orden superior. Muy bien. Veamos un ejemplo acá, ¿ya? Veamos un ejemplito, chicos. Miren, dice. Señorita fue objeto de un robo al salir del supermercado, perdiendo todas sus propiedades y quedando impactada por el suceso. Ahora, cada vez que ve pasar por ese lugar, cada vez que pasa por ese lugar, siente mucho miedo. Chicos, ¿cuál será el estímulo neutro? ¿Cuál es el estímulo neutro de este ejemplo? Claro, el supermercado. Muy bien. El supermercado es el estímulo neutro. Muy bien. Ahora, ¿cuál será el estímulo incondicionado? ¿Cuál es el estímulo incondicionado? El robo. Muy bien. El estímulo incondicionado es el robo. Excelente. Ahora asociemos, ¿ya? Muy bien, mira. ¿Y cuál es la respuesta incondicionada? ¿Cuál es la respuesta incondicionada? Miedo. Muy bien. El miedo, en este caso, quedó impactada, ¿no? Porque primero dice quedó impactada. Claro, quedó impactada ante el robo es la respuesta incondicionada. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el estímulo condicionado? ¿Cuál es el estímulo condicionado? Claro, el estímulo condicionado es el supermercado. El supermercado es el estímulo condicionado. ¿Y cuál es la respuesta condicionada? ¿Cuál es la respuesta condicionada? El miedo. Pero el miedo ya no al robo, sino el miedo al supermercado. ¿No? Esta señorita ha aprendido a tenerle miedo al supermercado, porque la robaron en supermercado. O sea, asocia el robo con el lugar. Tuvo miedo por el robo, ¿no? Pero ahora el robo, el miedo, lo asocia con el lugar. Ha aprendido a tenerle miedo al lugar, porque asocia el robo con el lugar. Profe, pero eso también puede pasar con una canción, también con una canción, claro. Con una canción, con una persona, con todo. Cuando tú eres capaz de asociar cualquier estímulo con una respuesta, eso se llama condicionamiento clásico. Sí, claro, ahí no se repiten 10 veces, ¿no? Pero como es tan impactante, es tan fuerte el temor que se puede dar de esa manera, ¿ya?
Claro, Pablo recomienda 10 veces como mínimo, pero también se puede dar de un solo momento o unas cuantas veces, nada más, porque es tan fuerte el impacto. Recuerden que en el humano es mucho más complejo. A veces puede durar más, a veces puede durar menos. Los animales son más fáciles, más predecibles, ¿no? Depende de la intensidad. Así es. Depende de la intensidad. Él recomienda como mínimo 10 repeticiones. Así es. Él recomienda como mínimo 10 repeticiones. Pero el ser humano es impredecible. Puede de repente necesitar menos o de repente mucho más de 10, ¿no? Los animales es mucho más controlable. Profe, ¿por qué el supermercado es el estímulo condicionado? Porque aprende a tenerle miedo al supermercado, porque cada vez que pasa por el supermercado, ahora tiene miedo. Al principio, antes del robo, cuando pasaba al supermercado no tenía miedo. Después del robo, ahora cada vez que pasas por el supermercado siente miedo. El estímulo neutro es el estímulo condicionado. El estímulo neutro se convierte en estímulo condicionado. Cuando tú asocias el estímulo neutro con el estímulo incondicionado, el estímulo neutro se convierte en estímulo condicionado. ¿Qué? Bueno, que cuando ves a una persona después te impantas y después de ser recurrente se vuelve normal, ¿es contradicción? No, porque ya te acostumbras conmigo. A ver, chicos, apunten. El estímulo neutro es el estímulo condicionado. Cuando tú asocias el estímulo neutro con el estímulo incondicionado, el estímulo neutro se convierte en estímulo condicionado. ¿Ya? O sea, el estímulo condicionado inicialmente fue el estímulo neutro. El estímulo neutro más el estímulo incondicionado se convierte en estímulo condicionado. O sea, lugar, estímulo neutro más el robo, estímulo incondicionado, al juntar esto, el estímulo neutro se va a convertir en estímulo condicionado. Más o menos. Otro ejemplito. Dice, Pedrito fue a visitar a su amigo Juan. Al llegar a su casa, los padres de Juan lo reciben amablemente, pero estaban fumando. El olor al cigarro le produjo vómitos. Ahora, cada vez que va a la casa de Juan, siente náuseas. ¿Cuál es el estímulo neutro? La casa de Juan. Muy bien. El estímulo neutro es la casa de Juan. Así es. La marihuana. Oye, Wilson, ¿quién habló de marihuana ahí? Es que estaban fumando. Tú ya que te proyectas al toque, ¿no? La marihuana, ese toque. Nadie habla de marihuana, Juan. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el estímulo incondicionado? Ese Wilson es bravo, ¿no? Sí, pues el toque a la marihuana. Eso. Claro, ¿cuál es el estímulo incondicionado? El olor a cigarro. El olor a cigarro. Muy bien, claro, cigarro es, no es marihuana. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la respuesta incondicionada? ¿Cuál es la respuesta incondicionada? Vómitos, muy bien, náuseas, vómitos, ¿no? Vómitos sería, ¿no? Vómitos, claro. Ahora, miren, ¿cuál es el estímulo condicionado? Recuerda que el estímulo neutro es el estímulo condicionado. La casa de Juan, muy bien. La casa de Juan es el estímulo condicionado. ¿Y cuál es la respuesta condicionada? Las náuseas, claro. Pero ya no al olor a cigarro, sino a la casa de Juan. Claro, ¿no? Primero fue el vómito, la respuesta incondicionada, pero ahora es náusea, la respuesta condicionada. Claro, náuseas, ¿no? Al ir a la casa de Juan. Ya no vómitos, náuseas al cigarrillo, sino ahora náuseas a la casa de Juan. Ha aprendido a tener un asco, ¿no? Náuseas frente a la casa de Juan, porque asocia el olor del cigarro con el lugar. ¿Me dejó entender? Fácil esta teoría, ¿no? Simplemente asociamos estímulos, nada más. Se asocia un estímulo con otro estímulo, nada más. Así es. Veamos otro ejemplito. No, esto no es un ejemplo. ¿Más o menos entendió? ¿Más o menos entendió? Es como, por ejemplo, una señorita se sube a un taxi blanco y ese taxista la roba, ¿no? Y a partir de ahí, la señorita le tiene miedo al taxi blanco y no se quiere subir a ningún taxi blanco. ¿Cuál es el estímulo condicionado? El taxi blanco. No, ya no sube a ningún tipo de taxi blanco. Claro, pero mira, hay principios, ¿eh? Hay principios. Por ejemplo,
Si la señorita no sube a ningún tipo de taxi blanco, ha aprendido por discriminación. O sea, cuando la señorita solamente le tiene miedo al taxi blanco, ha aprendido por discriminación. Pero, si le tiene miedo a todos los taxis de cualquier color, no se sube a ningún tipo de taxi, ha aprendido por generalización. ¿Ya? Cuando solamente le tiene miedo al taxi blanco, ha aprendido por discriminación. Pero si le tiene miedo a todo taxi, ha aprendido por generalización. Dime, Dani. Sí, te escucho. A todo lo blanco también, claro, podría ser también a todo lo blanco. Ya a todo lo blanco sería ya pues una generalización más amplia, ¿no? Claro, también. Claro, también podría ser como el pequeño Albert, ¿no? Como el pequeño Albert que tiene miedo a todo animal blanco y peludo. Ha generalizado. Así es. ¿Ok? A todos los blancos. No hay discriminación. Lo que sea, pero la cosa que he aprendido. ¿Ya? Por generalización. Está generalizando. Si solamente le tiene miedo al taxi blanco, solamente al taxi blanco, o sea, algo específico, ha discriminado. Pero si todo lo que es blanco le tiene miedo, ha generalizado. Es como, por ejemplo, mira, el perro te mordió y solamente le tienes miedo al perro que te mordió. Has discriminado, porque solamente a él le tienes miedo. Pero si le tienes miedo a cualquier perro, has generalizado. ¿El racismo es una generalización? Claro, sí. Así es. ¿Se entiende? Profe, pero todos los taxis blancos, entonces generalización. No, porque es el taxi blanco. Si fuese un taxi de cualquier color, sería generalizado. Si es porque tú no puedes saber si es el mismo taxi, ¿sí o no? Pero si es un taxi blanco, has discriminado por el color. Taxi blanco. Frente a un taxi blanco tienes miedo. Y has discriminado. Pero si tienes miedo a cualquier color blanco, sea taxi, sea polo, has generalizado. Y si tienes miedo a cualquier color de taxi, también has generalizado. Pero cuando subas a bus, muy tranquila. Claro, entonces cuando tú subes a un auto, sin llegar a movilizar, has aprendido de tu condicionamiento clásico por discriminación. En cambio, los bus, no, claro. Eso se llama condicionamiento clásico. Fíjese. Lo siguiente era Freire. Sí, así Junior. Después de un choque, no volví a subir a una marca de auto. ¿Esa es discriminación? Sí, esa es discriminación. Porque es algo particular, algo selectivo. Por ejemplo, te mordió un perro y solamente le tienes miedo a ese perro o a esa raza de perros, que fue un chiquitito, un pequinés, por ejemplo. Ya, pero si a cualquier perro le tienes miedo, ha generalizado. ¿Está bien? Muy bien. Te mordió un chihuahueño y solamente tienes miedo a ese chihuahueño. Has discriminado. Si a cualquier perro le tienes miedo, ha generalizado. Imagínate que un chihuahueño te muerde la puntita del dedo y tienes miedo al perro, ¿no? Muy bien, yo tengo trauma a mi ex. Bueno, te has traumado. Tu ex te ha traumado. Has aprendido a tenerle miedo. Es un condicionamiento clásico también. Ahora mira, ahora escuchen bien, ¿ah? Ahora escuchen, ¿ah? Después escuchen, dejen de escribir. Ahora, cada vez que escuchas la campana, salivas, pero no hay carne. Cada vez que escuchas la campana, el perro saliva, pero no hay carne. Escuchas la campana, salivas, pero no hay carne. Chicos, ¿qué creen que sucede al final? Le hace sonar la campana, pero no le das carne y el perro saliva. ¿Qué creen ustedes que al final sucede? El perrito ya no va a salivar, ¿no? ¿Sí o no? El perro no saliva, escucha la campana y ya no saliva ante la campana. Se olvida, desaprende, claro.
desaprende, ¿no? Para que se extinga también varias veces, ¿eh? Para que se extinga también hay que asociarlo varias veces. No es una sola vez, son varias veces. Escucha la campana, no hay carne, no saliva. Escucha la campana, no hay carne, no saliva. Escucha la campana, no hay carne, no saliva. También tiene que ser mínimo 10 veces, ¿ya? Hasta que finalmente el animal escucha la campana y ya no saliva. La conducta se extinguió, la conducta desapareció, se desacondicionó. Eso se llama extinción. O sea, cuando la conducta aprendida desaparece, se llama extinción. Pero tú sabes que el aprendizaje es resistente, es casi permanente, que lo que uno olvida, difícilmente, lo que uno aprende, perdón, difícilmente lo va a olvidar. Suena la campana, no hay carne, no saliva. Suena la campana, no hay carne, no saliva. Suena la campana, no hay carne, no saliva. Hasta que por ahí, de una forma súbita, de un momento a otro, escucha la campana y vuelve a salivar. O sea, lo que antes no le producía nada, ahora le produce salivación. La conducta supuestamente extinguida ha regresado. Claro. Cuando la conducta aprendida desaparece, es extinción. Pero la extinción no se da en una sola repetición, se da en varias repeticiones. Claro, tiene que darse varias veces, así es. Pero al principio, la conducta extinguida va a regresar de un momento a otro. Es como, por ejemplo, mira, escucha la campana el perro, no saliva. Escucha la campana, no saliva. Escucha la campana, no saliva. ¿Qué decimos? La conducta se extinguió. Pero ahora, escucha la campana y saliva. Escucha la campana y saliva. O sea, ya no salivaba, pero ahora saliva de nuevo. ¿Qué ha pasado? La conducta supuestamente extinguida regresó, reapareció. A eso se le llama no, recuperación espontánea. Cuando la conducta supuestamente extinguida regresa, reaparece, eso se llama recuperación espontánea. Sí, de la nada regresa. De la nada regresa. Así es, por eso es espontánea. Porque regresa de la nada, sin darte cuenta. De pronto aparece. Eso se llama recuperación espontánea. Y luego, ya lo olvidas para siempre. Ya se desaprende, se extingue para siempre. Pero una vez que se ha extinguido, lo puedes volver a aprender de nuevo. Esta segunda vez que aprendes algo que ya habías aprendido, se llama reaprendizaje. Reaprendizaje. ¿Ok? Reaprendizaje. Es aprender algo que olvidaste y lo vuelves nuevamente a aprender. ¿Ah? Claro, ahora será menos veces, más rápido y con menos repeticiones. Así es. Sí, tomará menos tiempo, así es. Se va a aprender más rápido, así es, que la primera vez. A ver, mira. Estos son los 4 tipos de condicionamiento clásico que hay. En el reaprendizaje vas a volver a aprenderlo de nuevo, todo de nuevo, pero más rápido. En la recuperación espontánea, la conducta regresa de la nada, de pronto aparece. En cambio, en el reaprendizaje tienes que practicar de nuevo, tienes que ensayar, asociarlo de nuevo. Pero en cambio, la recuperación espontánea aparece de pronto, de manera automática. El reaprendizaje puede durar toda la vida, pues, porque lo vuelves a aprender de nuevo. El aprendizaje es casi para siempre, recuerden. Sí, el otro vuelves a aprenderlo, el otro aparece de la nada, de forma espontánea. Ajá. Mira, estos son los 4 tipos de condicionamiento clásico de acuerdo al orden en que se presentan los estímulos. Por ejemplo, chicos, cuando tú presentas el estímulo neutro y el estímulo incondicionado al mismo tiempo, se llama condicionamiento simultáneo. Simultáneo.
Cuando el estímulo neutro, la campana y la carne se presentan al mismo tiempo, se llama condicionamiento simultáneo. ¿Ok? Si primero presento la campana y casi automáticamente después, casi al mismo tiempo, casi, no al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, al ratito, casi al toque, ya la carne se llama demorado. Demorado, es el mejor condicionamiento, el demorado. Campana, carne. Campana, carne. Primero la campana y casi inmediatamente después la carne, ese es demorado. Campana y carne al mismo tiempo, los dos, ese es simultáneo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, Piero? ¿No es asociación de estímulos? Sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que ver eso? Sí, es así es. El estímulo neutro más el estímulo incondicionado se convierte en estímulo condicionado. Sí, pero hay 4 tipos. El más fuerte, el más preciso es el demorado. Estímulo neutro, luego estímulo incondicionado, carne. Así es. Ya, el de huella es, presento la campana, retiro la campana, y después que retiro la campana, presento la carne. Eso es de huella. En cambio, demorado es campana-carne. Campana-carne demorado. Simultáneo, los dos al mismo tiempo. Pero el de huella es campana, retiro la campana, y después que retiro la campana, presento la carne. Ese es de huella. ¿Ya? Ese es de huella. Ahí no hay mucho aprendizaje. Ahí más o menos, no es tan fuerte. Y el retroactivo, el posterior, es el inverso. En lugar de que sea campana-carne, es carne-campana, al revés. Cuando cambio el orden, campana-carne, o carne-campana, perdón, en lugar de campana-carne, carne-campana, al revés, eso es posterior. Ahí no hay aprendizaje. Cuando inviertes el orden, no hay aprendizaje. Tiene que ser siempre campana-carne, siempre neutro, incondicionado. Siempre neutro, incondicionado. Si cambias el orden incondicionado-neutro, no hay aprendizaje. El retroactivo, no, sí, primero la carne. El retroactivo o posterior, inviertes, haces al revés. Carne primero, después la campana. Cambias el orden, y ahí no hay aprendizaje. Ahí no hay condicionamiento. Cuando cambias el orden, carne, campana, no hay aprendizaje. No hay condicionamiento. Primero tiene que ser campana, luego carne. Primero campana, luego carne. Así tiene que ser. Primero el neutro, después el incondicional. Si inviertes, no hay aprendizaje. Así es, Paula. Muy bien. Mira acá. Iván fue llevado por su hermano mayor al dentista, el médico vestido con un mandil blanco lo recibe amablemente, pero al momento de la extracción no le puso la suficiente anestesia y le provocó un fuerte dolor de muela que le hizo llorar. Ahora, cada vez que ve a una persona vestida con mandil blanco, siente mucho miedo, mucha ansiedad. ¿Cuál es el estímulo neutro? El dentista, ¿no? El dentista vestido de blanco, claro. El dentista o el doctor vestido de blanco, muy bien. ¿Cuál es el estímulo incondicionado? La extracción de muelas, ¿no? El estímulo incondicionado es la extracción de muelas. Ajá. ¿Cuál es la respuesta incondicionada? O sea, le saca la muela, ¿qué hace? Dolor, llora, ¿no? Claro, el dolor. El dolor, ¿no? Claro. Dolor que hizo llorar, ¿no? Claro. El dolor de muelas que le hace llorar es la respuesta incondicionada. Muy bien. ¿Cuál es el estímulo condicionado? Recuerda que el estímulo neutro es el estímulo condicionado, ¿eh? El dentista vestido blanco, ¿no? Muy bien, claro. El estímulo condicionado es, en este caso, cualquier persona vestida de blanco, porque generaliza. Porque generaliza. Acá Iván, aquí aprende mediante una generalización. Toda persona vestida de blanco le va a tener miedo. Está generalizando, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta condicional? El miedo. Pero ya no al dentista, sino el miedo a cualquier persona vestida de color blanco. ¿No? Ahí sería. Este es un condicionamiento clásico por generalización de estímulos. Generalización de estímulos. Porque si dijera dentista vestida de blanco, sí, si solamente le tuviese miedo a una persona, a un dentista vestido de blanco, sería discriminación. ¿Ok? Pero como tiene miedo a cualquier persona de blanco, ha generalizado. Claro. Si es un dentista de blanco, le tiene miedo. Pero si es cualquier persona vestida de blanco y tiene miedo, ha generalizado. Claro, puede ser fobia, ¿no? Así es.
Muy bien, ahora vamos a explicar el llamado condicionamiento operante. Bueno, el operante tiene como base al conocimiento instrumental de Thorndike, ¿no? Los experimentos de Thorndike fueron hechos con la caja enigmática, la caja de trucos, con gatos, con palomas, con ratas, ¿no? Estos experimentos que hizo Thorndike llevaron a desarrollar dos principios, dos leyes, la ley del ejercicio y la ley del efecto. Y también, también la ley o el principio, ¿no? De ¿cómo se llama esto? La ley de ensayo y error, ensayo y error también, ¿no? ¿Qué es la ley del ejercicio? La ley del ejercicio dice, mientras más repitas una conducta, mientras más la practiques, mientras más la haces, más rápido la vas a aprender. Y mientras menos repitas, menos practiques y menos la aprendes. O sea, la ley del uso y del desuso. Uso y desuso. Mientras más lo uses, mientras más lo hagas, más rápido lo aprendes. Mientras menos lo hagas, menos lo repases, menos lo aprendes. ¿Ok? Y la otra ley es la ley del efecto. La ley del efecto dice, si tú haces algo y recibes una consecuencia agradable, la conducta va a seguir, va a continuar. Pero si haces algo y recibes una consecuencia desagradable, la conducta va a disminuir. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la ley del efecto está hablando de una ley hedonista. Si tú haces algo y te dan algo agradable, la conducta sigue. Y si haces algo y te dan algo desagradable, la conducta disminuye. Será justamente esta ley del efecto la que Skinner la va a modificar por la ley de refuerzo. Skinner se basó bastante en Thorndike. ¿Ok? El condicionamiento operante es una teoría en la cual la persona aprende por las consecuencias que recibe. Si recibes una consecuencia agradable, la conducta va a seguir. Y si recibes una consecuencia desagradable, la conducta va a disminuir, se debilita y finalmente se extingue. ¿Ya? Muy bien. En el condicionamiento operante interviene el sistema nervioso somático, voluntario, porque aquí la persona realiza un movimiento voluntario. En cambio, en el clásico era una respuesta refleja, automática. En el condicionamiento clásico interviene el sistema nervioso autónomo, pero en la conducta operante interviene el sistema nervioso somático, porque aquí la conducta es voluntaria. Sería como enseñar a un perro a morder a la gente. Claro, por las consecuencias. Si tu perrito le muerde a una persona y tú le pegas, ya no morderá. Pero si el perrito muerde y le das una carne, una galleta, el perro va a seguir mordiendo. ¿Se dan cuenta? Porque el perro aprende por las consecuencias. ¿Está bien? ¿Ah? Muy bien. Mira acá. Mira la diferencia entre una respuesta incondicionada y una respuesta operante. La respuesta incondicionada es una respuesta refleja. La respuesta operante es una respuesta voluntaria. Por ejemplo, cuando hace calor, sudas. Hace calor y sudas. ¿Es una conducta operante o es una conducta refleja? Refleja. Cortas la cebolla y lloras. ¿Es una respuesta refleja o una respuesta operante? Llorar antes de cortar la cebolla. ¿Refleja o operante? Refleja también. Refleja, ¿no? Hace calor, por ejemplo, y sudas. ¿Qué es? Refleja. Ahora, hace calor y te echas aire. Prendes el ventilador. ¿Qué? ¿Respuesta refleja o respuesta operante? Operante. Se nota la diferencia, ¿no? Se nota la diferencia. La respuesta operante es una respuesta voluntaria, intencional, ¿sí o no? Y la respuesta incondicionada, refleja, es una conducta automática. ¿Ya? Vemos ahí la diferencia. En el clásico es una respuesta incondicional, refleja. En el operante es una respuesta voluntaria. Operante, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, salivar cuando la comida está en la boca, ¿qué es? ¿Refleja operante? Sí, operante voluntario.
Refleja. Masticar, ¿qué es? Masticar la comida, ¿qué es? Masticar, operante. Muy bien, listo. Operante, ¿no? Mira acá. La conducta respondiente o refleja, y mira acá la conducta operante. Sudar, porque hace calor, una respuesta refleja, respondiente. Echarte aire, abanicarte la cara, porque hace calor, respuesta operante. ¿Ah? La conducta respondiente es desencadenada por estímulos provocadores. En la conducta operante no se presentan estímulos provocadores. La conducta refleja respondiente es provocada por modificaciones del ambiente denominados estímulos. La conducta refleja operante es originada por el ambiente, ¿no? De forma espontánea. Miren la diferencia, ¿ah? Operante es voluntaria, intencional, refleja es automática. ¿Está bien? Profe, pero provocadores puede ser, claro, provocador es un postre. Es un postre y salivas. Eso es reflejo. Es un postre, ¿ya? Te sientas, rezas, pero te persignas para comer. Luego comes, eso es operante. Si ves la comida automáticamente saliva, eso es reflejo. Pero agarras tu platito, te sientas y masticas, come despacio, ese es operante. ¿Ya? Muy bien. Bueno, Skinner, chicos, nos va a hablar acerca de la triple relación de contingencia. O sea, en cada respuesta operante hay tres estímulos desencadenadores. La causa, el estímulo antecedente, ¿no? La respuesta operante y el estímulo consecuente. ¿Ok? La causa se llama estímulo antecedente, o también llamado estímulo discriminativo. La respuesta frente a eso es la respuesta operante. Y la consecuencia, el estímulo consecuente. Por ejemplo, acá en la rata de Skinner. Mirad. Cada vez que prende la luz, la ratita toca la palanca. Y cada vez que toca la palanca, le cae un pedazo de carne. Entonces, la luz es el estímulo discriminativo, es la señal ante la cual la rata va a actuar. Cada vez que la ratita ve la luz prendida, la luz prendida es el estímulo discriminativo. Va y toca la palanca. Tocar la palanca es la respuesta operante. Y después que toca la palanca, recibe un premio, un refuerzo, un pedazo de carne. Es el estímulo consecuente. Todos cortan llorando cebolla, todos lloran cortando cebolla, sí, porque es refleja, no es voluntaria, no es operante. Cortas las cebollas a llorar. Si es que la cebolla es fuerte, si es cebolla tierna o cebolla húmeda, porque si seca no te hace llorar. La cebolla seca no hace llorar, pero la cebolla tierna, la cebolla húmeda sí te hace llorar, porque es muy fuerte. La seca no, pues. Pero de todas maneras, ¿ya? Profe, no se ve abajo. Y abajo dice las luces. EA, luces. Las luces. Las luces de la caja, las luces que se prenden en la caja de Skinner, es el estímulo antecedente, la causa. Presionar la palanca es la respuesta operante. Y luego le dan, ¿no?, granos de carne, ese es el estímulo consecuente, ese. No se preocupen. A ver, acá, miren acá, miren acá. Miren ahí. Para que se vea mejor, ¿ya? Miren, miren acá. Esta es la famosa triple relación de contingencia. Estímulo antecedente o discriminativo, la causa, respuesta operante o reacción y estímulo consecuente, ¿no? Por ejemplo, la cocina. La cocina es un estímulo presente en el ambiente en el que ocurre la conducta operante, ¿no? Cada vez que la señora va a la cocina, se pone a cocinar. Cortar ¿no?, la carne, cortar ahí la papa, cortar los ingredientes, es la respuesta operante, es lo que hace. Y luego está cocinando y se quema las manos, es la consecuencia. Siempre hay una causa, una respuesta, una consecuencia. Por ejemplo, el niño ve el perrito y se va corriendo a acariciar al perrito. El perrito es el estímulo antecedente.
Acariciar al perro es la respuesta operante. Y el perro le muerde, es el estímulo consecuente. Siempre en toda conducta hay una causa, hay una respuesta y una consecuencia. A esto se llama triple relación de contingencia. Causa, respuesta, consecuencia. Estímulo antecedente o estímulo discriminativo, respuesta operante o reacción y estímulo consecuente, la consecuencia. A esto se le llama triple relación de consecuencia. Porque la consecuencia también puede ser positiva, ¿verdad? Claro, la consecuencia puede ser agradable o puede ser desagradable. Puede ser algo placentero o algo doloroso. Por ejemplo, ¿no? Acaricias al perro, el perro te muerde. Es algo desagradable. Acaricias al perro y te lame la mano. Es algo agradable. La consecuencia puede ser agradable o desagradable. ¿Ya? Profe, ¿qué relación tiene la cocina con la causa? La cocina, la cocina podría ser, por ejemplo, que conoce la cocina, o sea, cada vez que hace la cocina, cocina. Es como cada vez que, por ejemplo, ves al carro que viene y levantas la mano. Cada vez que ves el carro, tu carro, levantas la mano. ¿Cuál es la causa? El carro. ¿Cuál es la respuesta? Levantar la mano. Y para el carro y subes. Cuando el carro para, es la consecuencia. Si el carro se va de largo, también es la consecuencia. O sea, ves tu carro, es el estímulo discriminativo, es la causa. Levantas la mano, es la respuesta operante. Si el carro para, es una consecuencia agradable. Y si se va de largo, no para, es una consecuencia desagradable. Pero siempre va a haber una causa, una respuesta y una consecuencia. Siempre va a haber esos tres elementos. Por eso se llama triple relación de contingencia. Y la consecuencia puede ser agradable o puede ser desagradable. Es decir, puede ser un refuerzo o puede ser un estímulo, o perdón, un castigo. ¿Ya? Mira, la consecuencia puede ser un refuerzo o un castigo. El refuerzo es todo aquello que aumenta la conducta. ¿Ok? Si falta tiempo, no hay problema. A ver. Miren, el estímulo delta es la señal que nos indica que el estímulo consecuente, o sea, la consecuencia, no va a aparecer al emitirse la respuesta operante. El estímulo discriminativo es la señal que nos indica que un estímulo consecuente aparecerá al emitirse la respuesta operante. El estímulo discriminativo es la señal más vinculada al estímulo. Por ejemplo, mira, cuando tú tomas tu carro, ¿no? Tú no estás completamente seguro de que tu carro va a parar o se va a ir de frente, ¿sí o no? En este caso, tu carro es un estímulo delta, porque tú no sabes que al levantar la mano, el carro va a parar o se va a ir de frente, porque a veces el carro no para, se va de frente, ¿sí o no? O siempre que tú levantes la mano, el carro para. Generalmente sí, pero no siempre. Entonces se llama estímulo neutro, se llama estímulo delta, cuando tú no estás muy seguro de que este estímulo vaya a provocar una respuesta. ¿Sí o no? En cambio, en el estímulo es, por ejemplo, ¿no? Tú ves un perrito, te acercas, un perro desconocido, lo acaricias y tú no sabes si el perro te va a morder o no te va a morder. En este caso, el perro es un estímulo delta, porque va a provocar una consecuencia que no lo tienes muy clara. ¿Ok? Tú no sabes la consecuencia que va a tener. Por eso el estímulo delta. Pero en cambio, tú conoces a tu perrito, ves a tu perrito, Firulais, lo llamas y lo acaricias, tú sabes que él se va a dejar acariciar, ¿sí o no? Por lo tanto, ya conoces la consecuencia. Eso se llama estímulo discriminativo. Tu perrito sería un estímulo discriminativo, pero un perro ajeno, un perro que no conoces, sería un estímulo delta. ¿Me dejó entender? O sea, cuando tú estás seguro de que el estímulo va a provocar una respuesta que sí o sí se va a presentar, es estímulo discriminativo. Pero cuando tú no sabes que el estímulo va a provocar esta respuesta, de repente la otra, no estás muy seguro, estímulo delta. ¿Ya? Y el estímulo reforzador es el refuerzo.
y el estímulo aversivo es el castigo. O sea, después de haber actuado, después de haber hecho algo, tú puedes recibir un premio o puedes recibir un castigo, ¿no? Por ejemplo, si le llevas al perrito la caricia, el perro mueve la cola, es un estímulo reforzador. Pero si tú llevas al perrito, la acaricias y luego el perro te muerde, es un estímulo aversivo, porque es una consecuencia desagradable. ¿Me dejó entender? O sea, hay un estímulo en el cual tú estás seguro que se va a presentar y otro estímulo en el cual tú no estás seguro que se va a presentar. Hay una consecuencia agradable, que es un estímulo reforzador, y hay una consecuencia desagradable, que es un estímulo aversivo o punitivo. ¿Ok? Generalmente el estímulo aversivo lo llaman castigo y el estímulo reforzador lo llaman refuerzo. Generalmente es así. ¿Ya? Entonces, mira, tanto el refuerzo como el castigo pueden ser positivos o pueden ser negativos. El refuerzo positivo es cuando te dan algo agradable y la conducta se sigue dando. Por ejemplo, estudiaste para tu examen, diste el examen, sacaste 20 y el papá te da un premio, te da tu propina. Te está dando algo agradable para que la conducta de sacarte 20 se siga aumentando, se siga dando. El papá te está reforzando positivamente. ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, estudiaste, sacaste 20 de nota y tu mamá te dice, hijito, como has sacado 20 de notas, hoy día no tomes la sopa de verduras que no te gusta. Entonces, cuando tu mamá te quita algo desagradable, te quita algo que no te gusta, te está reforzando negativamente. La mamá te está quitando la sopa de verduras que no te gusta por haberte sacado 20. En ese caso, la mamá te está reforzando negativamente porque te quita algo desagradable. Y si te dan algo agradable, hijito, te has sacado 20, entonces te compro tu torta, porque te has sacado 20, que tanto te gusta, de 3 leches. Entonces, cuando tu mamá te da algo agradable, ¿no? Se llama refuerzo positivo. Y cuando te quita algo desagradable, se llama refuerzo negativo. ¿Se entiende? ¿Ah? Te sacaste 20 y te compra tu torta de 3 leches. Refuerzo positivo. Te sacaste 20 y te quita la sopa de verduras que no te gusta. Refuerzo negativo. ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Mm? Es tu deber. Pero sí es tu deber, pero también tiene que ser reforzado para que esa conducta aumente. Porque si no te consideran, no te felicitan, entonces esa conducta se debilita. Por más que sea tu deber, te tiene que reforzar, alentar, para que la conducta aumente, para que mejore. Claro, pues, Alexander, por eso que nunca estudiaste, claro, porque no te reforzaron, pues, así es. Muy bien es un refuerzo positivo. Que te digan muy bien es un refuerzo positivo también. ¿Ya? Entonces, miren, chicos, escuchen algo. Cuando te dan algo agradable es un refuerzo positivo. Cuando te quitan algo desagradable, te quitan, escapas, evitas algo desagradable, es un refuerzo negativo. Escapar, evitar de algo desagradable es un refuerzo negativo. Que te den algo agradable, algo que te guste, es un refuerzo positivo. ¿Ok? Y el castigo es la consecuencia que tú recibes que va a hacer que la conducta se debilite, que va a hacer que la conducta extinga. Todo refuerzo aumenta la frecuencia de la conducta y todo castigo disminuye la frecuencia de la conducta hasta que se extingue. El castigo positivo te dan algo desagradable. Por ejemplo, sacaste 0,5 y mamá te pega, te insulta, castigo positivo, porque te da algo desagradable. Castigo negativo, sacaste 0,5, te quito el celular, te quito lo que más te gusta. Cuando mamá te quita lo que más te gusta, te quita algo agradable, es un castigo negativo. Y cuando te da algo desagradable, es un castigo positivo. Puede ser que hoy en día los niños cuando mucho lloran les das el celular y cuando no les das el celular se ponen peor. Claro, es que les han reforzado, pues. Hay que castigar la conducta, no reforzar. ¿Ok? ¿Ya? Muchas veces la mamá dice, ya cállate, toma el celular, deja de llorar, toma el celular. La mamá lo está reforzando negativamente. Porque para que se calle, le quite algo desagradable, le da el celular. El castigo positivo es cuando te dan algo desagradable. Cuando te dan algo desagradable, recibes algo desagradable,
un golpe, un insulto, ¿no? Algo desagradable es un castigo positivo. Por ejemplo, el niño sacó 0,5 y el papá le pega, le agarra correazos, castigo positivo. El niño, por ejemplo, le robó 10 soles a la mamá y la mamá le revienta los dedos con una piedra, castigo positivo. La chancla también voladora, también. El niño se orinó en la cama y la mamá lo sienta en un ladrillo caliente, le quema el poto, castigo positivo. Cuando te dan algo desagradable, es un castigo positivo. Cuando te dan algo desagradable, golpes, insultos, amenazas, castigo positivo. Y cuando la mamá o el papá te quitan algo agradable, te quitan algo que te gusta, castigo negativo. Ah, sacaste 0,5. No estudiaste, ya, dame el celular. Una semana sin celular. Ah, llegaste tarde. Muy bien, entonces no te doy propina un mes. Un mes sin propina. Castigo negativo. Cuando mamá te quita algo agradable, te quita lo que más te gusta, castigo negativo. Y cuando te da algo desagradable, te pega con ortiga, te arranca las uñas con alicate, ¿no? Te agarra correazos, te electrocuta, castigo positivo. ¿Ok? Esas son las consecuencias. Dime, Anderson, ¿qué fue? Dime, te escucho. ¿Puedes repetir el de refuerzo negativo? ¿Cómo? El de refuerzo negativo. El refuerzo negativo te quitan algo desagradable, te quitan lo que no te gusta. Por ejemplo, te duele la cabeza, vas a la farmacia, te compras una pastilla, te tomas la pastilla y la pastilla te quitó el dolor de cabeza. Como la pastilla te quitó algo desagradable, te quitó el dolor de cabeza, la pastilla actúa como un refuerzo negativo, te quita algo desagradable. Como sacaste 20, la mamá te dice no tomas la sopa de verduras, la mamá te está reforzando negativamente porque te está quitando algo desagradable. Cuando te quitan algo desagradable es un refuerzo negativo. Cuando te dan algo agradable es un refuerzo positivo. Cuando te dan algo desagradable es un castigo positivo. Y cuando te quitan algo agradable es un castigo negativo. ¿Sí? Golpes, insultos, amenazas, castigo positivo. Premio, recompensa, felicitaciones, un chocolate, una propina, refuerzo positivo. Que te quite algo desagradable, que te quite el frío, te quite el dolor de cabeza, refuerzo negativo. Que te quiten algo que te gusta, el celular, la propina, tu televisor, ¿no? El cable, internet, castigo negativo. Muy bien, excelente. Claro, el castigo disminuye la conducta y el refuerzo aumenta o mantiene la conducta. Todo castigo disminuye la conducta y todo refuerzo mantiene o incrementa la conducta. Entonces hay que reforzar conductas que tú quieres aumentar y hay que castigar conductas que tú quieres disminuir. Por ejemplo, si tu hermanito habla groserías, tu hermanito le menta la madre a tu hermanita, ¿tú qué haces? ¿Lo castigas o lo refuerzas? ¿Qué castigo aplicas? ¿Castigo positivo o castigo negativo? Refuerzo, dice Wilson. Negativo. ¿Qué le quitas? Muy bien. El celular, sus plays, sus juguetes, claro, muy bien. Así es. Castigo negativo. ¿Me paran de cabeza por repetir módulo? ¿Es castigo positivo? Claro. Te dan algo desagradable. Así es. Es el castigo. El castigo positivo te dan algo desagradable. El castigo negativo te quitan algo agradable. El refuerzo positivo te dan algo agradable. Y el refuerzo negativo te quitan algo desagradable. Por ejemplo, que tu enamorada te deje en visto, ¿qué es? Refuerzo castigo. Pero si se le gusta el castigo, si le gusta el golpe, entonces está reforzando positivamente en lugar de castigar positivamente. ¿Ah?
Por ejemplo, tu enamorada, ¿no? Mandas un mensaje y tu enamorada no te responde. Que tu enamorada no te responda el mensaje, ¿qué es? ¿Refuerzo o castigo? ¿Refuerzo? ¿Cómo que refuerzo? Que no te responde el mensaje es un refuerzo, es un castigo. ¿Positivo o negativo? ¿Te da algo agradable o te quita algo agradable? Perdón, ¿te da algo desagradable o te quita algo agradable? No te responde. Es un castigo negativo. Pues claro, que tu enamorada te deje en visto es un castigo negativo. Ahora mira, estás ahí viendo una película en Netflix y se va la luz. Que se vaya la luz, ¿cómo actúa? ¿Como refuerzo o como castigo? Castigo, pues. Que al estar viendo tu película se vaya la luz es un castigo, positivo o negativo. Negativo, pues, porque te quita algo agradable. Así es. Estás arreglando tu equipo y te electrocutas. Te pasa corriente. ¿Eso qué es? ¿Que te pase corriente qué es? Castigo positivo, claro. Castigo positivo. Te está dando algo desagradable. Y como te electrocutaste, te pasó corriente, nunca más en tu vida te vas a acercar a arreglar tu equipo, ¿no? Porque te están castigando. Porque todo castigo disminuye la conducta. Y todo refuerzo aumenta, incrementa o mantiene la conducta. Esa es la consecuencia. O sea que el operante uno va a aprender por la consecuencia que recibe. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos a todos se aplica esto. Vamos a dejar un ratito acá porque si no, nos va a ganar el tiempo. Vamos con las preguntas. Un ratito, permítanme. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a ver, dejo un ciego. Ahí estamos. Ahí. Listo. Vámonos con el enfoque al toque ya. Vamos a ver. Listo. Pregunta número 1 dice, cada vez que el maestro llegaba al aula, los niños se mantenían en silencio y en su lugar, pues querían evitar los severos castigos que les aplicaban ante cualquier leve indicio de desorden y bullicio mostrado. De acuerdo con las teorías del aprendizaje, es correcto afirmar que la conducta de guardar silencio y el orden de los niños para que el maestro no les castigue, ¿qué es? Le está quitando algo desagradable. La C, claro. El profesor aplicaría un castigo negativo, ¿no? A ver. Positivo sería, ¿no? Claro. Operante. 1C. Muy bien, operante. Se aplica un castigo ahí. Un castigo lo aplica el operante. 2. Es una norma en la mayoría de instituciones educativas fomentar la puntualidad. Porque dicha conducta respondiente fue, es que la conducta amigo, que va a estar Paula, ahí no está reforzando, ahí está castigando. Porque dice, ante cualquier bullicio, ¿no? Pues ellos querían, vamos a ver. Cada vez que el maestro llegaba al aula, los niños se mantenían en silencio y en su lugar, pues querían evitar, querían evitar los severos castigos que les aplicaba ante cualquier leve indicio de desorden. No, sí, es un refuerzo negativo. Es un refuerzo negativo, tiene razón, te va a llamar la atención todavía. Claro, es un refuerzo negativo, porque ¿no? Los niños se quedan en silencio para que el maestro no les grite, les quite algo desagradable como es el grito. Claro, refuerzo negativo, porque dicha conducta respondiente fue reforzada negativamente. Muy bien, Paula, sorry. Así sigan muy bien interrumpiendo, no hay problema en realidad. Sí, no ya leí bien. Ya, muy bien. 1D, refuerzo negativo, ¿ya? El maestro lo reforzó, pero negativamente. Cualquier bulla, ¿no? Te va a gritar. Y para que no te grite, te quedas en silencio. Muy bien. 2. Es una norma en la mayoría de instituciones educativas fomentar la puntualidad. Por ello, cuando los alumnos llegan tarde, lo retienen en la puerta, imponiéndoles recibir clases, ¿no? 1 hora, no entras, quédate ahí tardón. ¿Eso qué es? No te dejen entrar a clase por tardón. ¿Eso qué es? Ese es un castigo negativo, ¿no? Claro, castigo negativo. Te quitan algo agradable como son tus clases.
La B, beso, castigo negativo. El que no entra a esa clase actúa como un refuerzo negativo. Porque tú pagas por la clase, necesitas la clase, pero te quitan algo agradable, algo que necesitas es un refuerzo negativo. Pero es un castigo negativo, castigo negativo. 3. Los especialistas recomiendan a los padres, yo feliz, dice, bueno, es que en realidad no es tu meta entonces ingresar, por estás feliz, porque necesitas la clase para ingresar. Y como no es tu meta ingresar, tú estás feliz porque no necesitas. ¿No? 3. Los especialistas recomiendan a los padres que cada vez que sus hijos realicen conductas adecuadas, estas deben ser incentivadas. Por ello, algunos padres les otorgan regalos a sus hijos, otros, en cambio, les retiran responsabilidades desagradables que tenían asignadas. Estos casos ilustran los principios conductuales denominados refuerzos, ¿no? Ya sea un refuerzo positivo primero y luego negativo. Muy bien, Paula. Refuerzo positivo y luego refuerzo negativo. A ver, clave. La C. Muy bien, Paula. Excelente. Muy bien. 4. Identifique la alternativa que corresponda a un ejemplo de aprendizaje adquirido por el modelo de condicionamiento operante, por las consecuencias que recibe. La C, ¿no? La 4, la C. Y si le van a conmutar la pena por portarse bien, ¿lo están reforzando o castigando? Reforzando, positivo o negativamente. En la 4, positivo, le van a conmutar la pena. Sería un refuerzo negativo porque le quitan algo desagradable. Sería refuerzo negativo porque le van a conmutar la pena. Le van a quitar algo desagradable, como es la pena, ¿no? La prisión, el tiempo, claro. Refuerzo negativo, muy bien. 5. Es común en los profesores adoptar como medida disciplinaria sacar del salón a los alumnos que tienen un mal comportamiento y generalmente resulta efectiva, puesto que el alumno no quiere perder la clase. Sin embargo, en determinados casos, habla por ahí, dicha medida no cambia la conducta inadecuada, pues algunos alumnos a propósito se portan mal para salir del salón y así evitar la clase. Por ello, la medida disciplinaria de sacar del salón al alumno, en el primer caso, funciona como un castigo negativo y en el segundo como un refuerzo positivo. ¿Sí o no? ¿No? A ver, la primera sería, a ver, no quería evitar, sería un castigo negativo, y la segunda sería, no, un refuerzo negativo, la B, ¿no? Castigo negativo, refuerzo negativo, claro, así es. 5, la B. 6. El primero, ¿no? Le quita algo agradable, y luego el otro le quita algo desagradable. Negativo es quitar, ¿ya? Siempre que te quitan algo, es negativo. Si te quitan algo que te gusta o algo que no te gusta, es negativo, porque quitar es negativo. 6. Cada vez que Jorgito le llevan a la bodega de la esquina, hacía su rabieta con el objetivo de que su madre le compre una golosina, su golosina preferida. Los especialistas le indicaron a la madre que, si quería cambiar esa conducta inadecuada de su hijo, no debería acceder a su requerimiento. Según la triple relación de contingencia, en la conducta inadecuada del niño, el estímulo consecuente sería, o sea, el estímulo reforzador, ¿cuál sería? Que la mamá le compre la golosina, ¿no? La C. Y como mamá le compra la golosina, la conducta sigue, pues, porque lo está reforzando. Debería castigar, no reforzar. 7. El refuerzo es el esquema, en el esquema pavloviano se simboliza en Pavlov, el estímulo reforzador es el estímulo incondicional. El estímulo incondicionado actúa como si fuese un reforzador. ¿Ya? Entonces sería la B. 7, la B. En el estímulo, en el condicionamiento clásico, el refuerzo es el estímulo incondicional. El esquema de condicionamiento retrógrado es el posterior, ¿no? Primero la carne y luego la campana. EI, luego EC, al revés. La D. 8, la D. Retrógrado posterior, ¿no? 9. Reacción temporal de la cual no es posible el aprendizaje. Allá. Retrógrado. En el retrógrado, como se invierte, no hay aprendizaje. Ajá. En el retrógrado posterior no hay aprendizaje. Tiene que ser siempre EC, luego EI.
Si cambias el orden E, I, S, no hay aprendizaje. La A, ¿no? Muy bien. 10. Si el estímulo condicionado no es un estímulo estereoceptivo, sino más bien el transcurso del tiempo, se trata de un condicionamiento de huella. De huella. ¿Qué dice por ahí? ¿Cuál no entendiste, mi estimado? La 10 sería la D, la B. 10, la B. ¿Cuál no se entendió? La 7. La 7. El refuerzo en el esquema de Pavlov se simboliza. A ver, en Pavlov no se aplica refuerzo como en Skinner, pero el estímulo incondicionado actúa como un refuerzo. Cada vez que suena la campana está la carne. Cada vez que suena la campana está la carne y el perro saliva. Cada vez que suena la campana está la carne, el perro saliva. Pero ahora escucha la campana, no hay carne, el perro deja de salivar. O sea, el que mantiene la conducta de salivar ante el sonido de la campana es la carne. El estímulo incondicionado es la carne. O sea, en Pavlov, el estímulo incondicionado, la carne actúa como un reforzador. La carne actúa como un reforzador porque mantiene la conducta de salivar ante la campana. Si le quitas la carne, el perro ya deja de salivar ante la campana. O sea, el estímulo que mantiene, que refuerza es la carne, el estímulo incondicionado. Por eso, ¿no? S, E, I. 11. El proceso, no sería la A, en la 7 la A. A ver. No, mi amigo, es campana, carne. Campana, carne. Campana es el estímulo neutro o condicionado y la carne. El perro ahora saliva ante la campana, pero está la carne. ¿Qué pasa? Escucha la campana, saliva, pero no hay carne. Escucha la campana, saliva, pero no hay carne. Escucha la campana es un estímulo condicionado ya. Escucha la campana, no hay carne, saliva. Escucha la campana, no hay carne, ya no saliva. ¿Se dan cuenta? La campana se convirtió en estímulo condicionado. Ahora escucha la campana, saliva. Pero si le sigue dando la carne, va a continuar salivando. Y si no le das la carne, va a dejar de salivar ante la campana. Por eso el estímulo que actúa como un reforzador es el estímulo incondicionado, o sea, la carne. El esquema es la B. Porque en la C es estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. No. El estímulo incondicionado actúa como un reforzador. 11. ¿Se entiende o no? El proceso opuesto a la generalización se llama discriminación de estímulos. La A, 11, la A. Lo opuesto a la generalización es la discriminación. 12. Cuando el individuo dirige su atención hacia la fuente de estimulación se denomina respuesta de orientación. 12, la C. Muy bien. 12C. 13. Estímulo que provoca una respuesta de forma natural. Estímulo incondicionado. La C. Muy bien. 13, la C. 14. Debe producirse por lo menos para que el estímulo neutro se convierta en estímulo condicionado. 10 asociaciones, ¿no? 14, la C. Y 15. El modelo básico utilizado por Pavlov es conocido como condicionamiento, asociación de estímulos. Muy bien. Asociación de estímulos o condicionamiento clásico. La D. Así es. Muy bien, Graciela. Gracias, chicos. Esa es la clave, ¿no? Muy bien. Ahí está. Chicos proactivos. Apoyan, colaboran con la clase, con sus compañeros. Muy bien. Excelente. La 10 es la B. La 10 es la... A ver. No, sería más bien... Ajá. Sí, 10B, ¿no? De huella, ¿no? Sí, de huella también. Ajá. Por el tiempo. Así es. Está bien. Listo, chicos. Vamos con el quiz, ¿no? Vamos con el quiz también. Sí. Listo. Muy bien. Felicitaciones a los dos. Otros que no los puesto. Vamos a ver acá la pregunta número 2. Creo que había
pequeña dificultad. O sea, al escuchar la receta de cómo se prepara una comida, me provoca salivación. Esto significa que la salivación es una respuesta condicionada, porque es frente a la receta. No es que yo vea la comida y automáticamente, ¿no? Responda, sino que ante la receta comienzo a salivar. Es como, por ejemplo, escuchas el sonido de los platos, los cubiertos y salivas. Es una respuesta aprendida. O es como tu perrito, por ejemplo, que cada vez que escucha su plato, firulaes, vas a poner tu plato y saliva, es una respuesta condicionada, aprendida. O cada vez que suena el timbre, sale del salón y vas a tu recreo. Es una respuesta condicionada, aprendida. ¿Se cuenta? No refleja, es aprendida. Se está reaccionando de manera específica frente a un estímulo también particular, ¿no? Sería una respuesta condicionada porque es ante la receta, no es ante la visión automática de la comida, es ante la receta. Has aprendido a salivar ante la receta, ¿no? Porque asociaba la receta con la comida de repente. Respuesta condicionada. La E, ¿no? La E sería. ¿Está bien, más o menos? Es como, por ejemplo, ves el taxi blanco y tienes miedo. Ves sangre y te desmayas. Ves la aguja de la inyección y lloras o te desmayas, ¿no? O tienes miedo, ansiedad. Es una respuesta condicionada, aprendida. ¿Sí? ¿Puedo entender? Ok.